Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Yo soy de la que digo que lo que estamos aquí era lo que el Señor quería que estuvieran, ¿verdad? Pero lo que no están es porque tenían un compromiso, sino también habían estado. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de estar aquí y ser tu hija, ser tu hijo. Yo quiero que usted cierre sus ojos y le diga al Señor: Señor, habla mi vida. Señor, habla mi vida conforme a tu voluntad y misericordia. El Señor desde esta mañana está tratando con la iglesia. No sé si usted pudo percibir en la adoración también que el Señor está haciendo una visitación en la casa. Y como el Señor está haciendo una visitación en la casa, nosotros tenemos que aprovechar y experimentar lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Yo quiero que usted busque en sus Biblias el libro de Jeremías. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hay razón para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jeremías capítulo 18. Gloria al Señor. Vive Jesús. Razón hay para adorar al Señor. Gloria al Señor. Así es que vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dicen así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. ¿Dónde estaba trabajando? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. ¿En dónde? Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Gloria al Señor. Señor, gracias por tus palabras. Gracias porque ellas son vidas, son edificaciones a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a ponerla en práctica como normas y conducta. Gloria al Señor. Ministranos a través de ella como siempre lo hace. Y ayúdanos, Dios mío, a ser hacedores de ella y no solo oidores. Gloria al Señor. Amén. Tome asiento. No siente la adoración. Santo es el Señor. Acabamos de leer una lectura y yo quiero que usted mire al que está a su lado, mírelo nada más y diga en su mente: ahora voy a escuchar algo nuevo que el Señor me trae en este día. Porque la Biblia dice que la palabra del Señor son nuevas cada día. Amén. Así es que nosotros vamos a ver qué el Señor le trajo a Jeremías para el pueblo de Israel y qué nos dice a nosotros en este día. Santo es el Señor. Acabamos de leer una lectura que nosotros hemos escuchado, pero en este momento el Señor puso en mi corazón poner este tema: en las manos del alfarero. En manos del alfarero. ¿Dónde estamos nosotros? En las manos del alfarero. Y el Señor ha escogido al profeta Jeremías, uno de los profetas mayores. Y en la palabra, cuando habla de los profetas, no habla dando tanta referencia de su vida personal. Pero en este profeta el Señor hace algo diferente. Y no solo él, sino que también el mismo profeta habla de él. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 1, nos da la referencia de quién era su padre. Dice en el capítulo 1 que su padre era Hilcías. Era un sumo sacerdote que estaba en el tiempo de cuando Josías. Esta historia nosotros la encontramos en Primera y Segunda de Reyes y en Crónica. Porque la Biblia dice que esta profecía el Señor se la dio a Jeremías, fue para el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿qué sucedió?
estaba corrompido. Desde que empezó, Salomón empezó a distorsionar el mandato del Señor. Dice la palabra que él se llevó de las mujeres que tenía. Salomón era el rey que más mujeres tuvo. Entonces todas las mujeres que tenía el rey Salomón eran de culturas distintas, pero que el Señor ya había dado mandato y le había establecido a Moisés la ley de lo que el pueblo de Dios debería de hacer. ¿Y qué hace? Se corrompe el pueblo, se desenfoca, se desvía, se quita del camino por el cual el Señor le había dicho que caminara y se va tras dioses paganos, haciendo todo lo que el Señor le había dicho que no hicieran. ¿Qué hicieron? Fiestas paganas, a dioses que no tenían poder y que Dios le había dicho que no se inclinaran a ninguno de esos dioses, porque Él era celoso y que su gloria no la comparte con nadie. ¿Qué sucede? Viene entonces y toma el reinado otro rey, Jeroboam, uno de sus hijos. ¿Y qué hace? Corrompe. Y corrompe el pueblo de tal manera que hace una división. Y se divide en el reino, entre el reino del sur y el reino del norte. ¿Y qué sucede? Empezaron a hacer y a deshacer. Y empezaron a darle la espalda al Señor. Pero cuando el Señor escoge, Jeremías estaba en esos tiempos, porque la palabra dice que Jeremías y Josías eran contemporáneos. Y cuando muere el abuelo de Josías, queda su papá Amón. Y cuando este también hace lo malo ante los ojos del Señor, miren que el papá no hizo lo bueno y el hijo tampoco hace lo bueno. Pero dice la Biblia que el nieto Josías hizo la diferencia. Que él, aunque tuvo una conducta muy negativa que no era en los preceptos del Señor, dice que él no le siguió los pasos a su padre ni a su abuelo, sino que él decidió, cuando en el templo él decidió construir, había un personaje que fue el que mencioné al principio, Hilcias. Este encontró a otro hombre y le enseñó entre los escombros de todo lo que estaban destruyendo el rollo de la palabra que había encontrado y se la lleva. Y Josías empieza a leer. Y cuando Josías lee estas palabras que Dios le había dado a Moisés, su corazón fue compungido. Su corazón fue estremecido, porque él dijo: es verdad que Dios va a destruir este pueblo. Es verdad que nosotros no hemos vuelto la espalda al Señor y el Señor va a destruir. Pero Dios es un Dios soberano, un Dios de misericordia. Y desde el principio Dios quiere que la humanidad esté adherida al Señor, porque nosotros nos desviamos. Y cuando Dios le dice a Jeremías: ve a casa del alfarero, desciende. Jeremías en un momento dado tenía temor. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo se levantó en contra, porque no quería recibir la profecía. Porque la profecía que Dios le había dicho era tan fuerte y él había sido tan confrontado que él se le puso el profeta llorón. Pero no era porque él quería llorar, es porque las palabras que él veía eran tan fuertes y la destrucción que iba a haber en el pueblo fue tan real que hubo una deportación a Babilonia. El rey Nabucodonosor se llevó al pueblo cautivo, lo maltrató, hizo de todo. Cuando usted y yo no obedecemos a los mandatos del Señor, hay consecuencias. Cuando usted y yo no seguimos los preceptos que el Señor nos dice que hagamos, hay resultados nefastos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos mantengamos en obediencia, que nosotros nos mantengamos fieles a sus mandatos. Desde el principio Él decidió establecer una ley, pero nosotros en nuestra humanidad a veces no queremos dejarnos mordear por el Señor. Y nosotros queremos hacer lo que nuestra propia voluntad quiere. Y eso no es ser obediente. La Biblia dice que más vale la obediencia que el sacrificio. ¿Y sabe qué pasa? Cuando el Señor permitió que Josías se encontrara con este libro, todo cambió. Hubo un mover distinto, pero el mover no fue movido ni producido por el hombre, sino por la palabra del Señor. Cuando nosotros nos dejamos mover por la palabra, cuando nosotros nos dejamos dirigir por la palabra, nuestra vida tiene un antes y un después.
porque nosotros le damos libertad al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y eso es lo que el Señor quiere. Y le decía a Jeremías en aquel entonces, ¿qué es el alfarero? En el pueblo de Israel se utilizaba mucho este término porque era una de las profesiones del pueblo. Trabajaban con barro. Si nos vamos desde el inicio, ¿qué hizo el Señor cuando creó a Adán? Formó al hombre del polvo de la tierra. Y Dios le está dando una profecía a Jeremías diciendo, desciende y ve a casa del alfarero. Y cuando él va y mira, él obedeció. Dios le dijo, ve a casa del alfarero. Y él asumió el reto. Fue a casa del alfarero. Y cuando dice la palabra, que mientras él estaba viendo al alfarero trabajar en la rueda, la vasija se echó a perder. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, hay palabras que nosotros no queremos asimilarla. Y sabemos que está bien, pero nos duele, nos confronta. Y a veces nuestro deseo es más fuerte que la obediencia. Porque era como decía Pablo, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Y el Señor nos está llamando a que abramos los ojos, iglesia. A que nosotros tenemos que saber a quién escuchamos, cuál es el consejo que recibo. Porque en uno de los consejos que pasó en el pueblo de Israel fue que Jeroboam no se llevó de los que estaban al lado de él para darle la continuidad al reinado. Y él se llevó de sus amigos jóvenes que no tenían la experiencia, que no sabían de lo que Dios le había dicho al pueblo desde el inicio. Ten cuidado con a quien tú escuchas. Ten cuidado los consejos que recibe. Porque no todo el que te pele el diente es tu amigo. Hay personas que son tropiezos para que tú te caigas y no sigas hacia adelante. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Y cuando vemos, el alfarero es una profesión, porque él agarraba el barro. ¿Y qué hacía? ¿Y qué dice la palabra? Este se sienta. Las personas que hacen barro, que tienen esa profesión, el barro, ¿quiénes son albañiles aquí? Génesis. ¿Qué hacen con la arena cuando la van a mezclar con el cemento? La cirnen, ¿verdad? ¿Para qué? Para quitar toda paja, toda escoria. Así mismo pasa con el barro. El barro tiene un proceso. Y el barro lo ponen en un sedazo y empiezan a colarlo, a menearlo. Y ahí va cayendo todo lo que es limpio y arriba se queda la impureza. Y luego que hacen esto, lo ponen aparte y lo mezclan con agua. Pero el barro es vía manual. El alfarero tiene que darle forma y hace bola para luego entonces llevarlo a la rueda y luego construir la vasija. Oigan esto, si esa vasija tiene un desperfecto porque hay alguna piedrecita, se daña. Pero la máquina, que es la rueda que da vuelta, no se puede parar. Si se daña la vasija, no es culpa de la máquina ni del alfarero, es culpa del barro. Así es que nosotros somos barro en mano del alfarero. Tenemos que saber cuando nosotros estamos dando la vuelta qué hay en nuestras vidas y qué tenemos que quitar y qué tenemos que dejar que el Señor quite, que el Señor moldee nuestra vida para nosotros poder seguir caminando. La rueda te dice, es el proceso que tú y yo vamos cruzando. Y en medio de cada proceso se sabe si tú eres barro, se sabe si eres paja, se sabe si no eres limpio. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, tú eres barro en mi mano. Y Él es perfecto, pero es un Dios soberano y misericordioso. Él le dijo a Jeremías en el capítulo 16, 17, 18 al 19 que había una oportunidad de restauración para el pueblo. No era que él lo iba a destruir por destruirlo. Él le estaba dando una solución. Vuélvanse de sus caminos. Vuelvan a mí. Retomen nuevamente todo lo que yo le había establecido y dejen que yo lo moldee. A veces estamos aquí en la iglesia y queremos pertenecer a un ministerio,
Pero ese no es el ministerio en el cual Dios nos ha llamado. No, yo quiero tocar la güira, yo quiero tocar la conga, yo lo hago mejor que ella, yo lo hago mejor que él. Dios no te está diciendo si tú lo haces o no lo haces mejor que otro. Dios lo que nos está diciendo, trata de estar en el lugar correcto, en el momento preciso para yo hacer contigo como yo quiero hacer. Porque el llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros es diferente. Yo no puedo ir a un hogar a interceder como lo hace Lourdes. Ese es el llamado de ella. Ahora yo tengo que saber cuál es mi posición en la iglesia. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado, tenemos una asignación diferente, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que dejarnos moldear conforme al alfarero. Hay actitudes, hay conducta que el Señor quiere moldear en nosotros, pero nosotros no le dejamos. Esas son las piedrecitas que a veces entran en el barro. La Biblia dice que se rompió la vasija. Lo bueno que se rompió en la mano del alfarero, que no fue en la mano mía. Hay momentos en que nosotros estamos en la iglesia y luchamos con situaciones y caemos. Nos debilitamos, pero seguimos en las manos del alfarero. Seguimos en la rueda. Seguimos diciéndole al Señor, mira Señor, no es con mi fuerza, es con la tuya, ayúdame, no puedo. Pero es cuestión de que yo reconozca que el alfarero es quien me tiene en las manos. Es cuestión de que usted y yo nos pongamos y digamos, espérate, si Él me escogió, yo tengo que hacer lo que Él le place. Aunque nos duela, tenemos que ser quebrantados por el alfarero. Tenemos que ser moldeados por el alfarero. No podemos nosotros hacer lo que nosotros querramos. Porque aquí no estamos llamados para hacer lo que cada uno quiera. Tenemos autoridad y debemos de someternos, claro. Pero usted y yo también tenemos que decirle al Señor, yo no puedo ser un obstáculo, yo tengo que ser bendición en donde estoy. Yo tengo que ayudar a que la obra crezca. Y yo no me puedo detener a mirar lo que está haciendo el hermano y luego criticarlo y decirle, por eso es que yo no lo hago, porque él no sabe hacerlo. O por eso es que a ella siempre le dan más parte que a mí. ¿Sabe por qué? Porque tú estás pendiente a lo que está haciendo el otro, pero te has desenfocado del rol tuyo en la rueda. Y el alfarero te dice, yo soy el alfarero y yo quiero que tú te dejes moldear conforme a como yo te llamé. No hablemos tanto, dejemos que el alfarero sea quien nos moldee. Gloria al Señor. Santo es el Señor. La vasija se echó a perder en las manos de Él, pero Él volvió y la hizo conforme a Él le pareció. Hay momentos en que usted y yo trabajamos y hacemos algo en Dios y no nos sale bien. Pero nosotros reconocemos, Señor, ayúdame. Señor, en tus manos yo voy a volver a intentarlo. Pero hay momentos en que usted a veces quiere soltar la toalla, pero el Señor dice, no la suelte porque yo soy el que te llevo de la mano. Tú puedes conmigo. Porque el deseo de Dios es que nosotros nos dejemos dirigir por Él. Si nosotros nos ponemos en esa mano, nosotros mismos diríamos, y esa soy yo. Esa soy yo. Porque a veces nosotros nos sentimos de una manera regocijada cuando usted ora por alguien que recibe sanidad. Que cuando usted ve que algo usted lo hace y le queda bien, usted se siente regocijado. Pero eso es simplemente de orilla. Si bogamos mar adentro y experimentamos lo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros, nosotros dijéramos, no, pero estamos como el profeta Jeremías, que Dios pasó un carbón encendido en su lengua y le dijo, no tenga miedo, avanza porque fui yo que te escogí, avanza porque fui yo que te mandé, avanza, aunque hablen, aunque digan, camina, porque yo soy quien te llevo de la mano. Y aunque usted vea que algo esté fuerte y usted tenga que hacerlo, con mansedumbre, con amor, corríjalo, hágalo. No nos quedemos callados. ¿Sabe por qué? Porque le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el alfarero está demandando a que el pueblo vuelva a Él. Es para eso, para que vuelva a estar en el orden que Él estableció. Santo es el Señor.
Quebrantamiento. Nosotros tenemos que ser quebrantados por el alfarero. Para usted y yo poder ver una pieza bien bonita, usted sabe el proceso que tiene que llevar ese barro. Hay calderos que usted cocina que son de barro y usted diría, pero ¿y cómo va a ser queso de tierra? Pero es el proceso que lleva. Que después que es limpio, que se prepara y hacen la vasija, lo ponen al sol para que se seque. Y que después que esté seco lo entran al horno a darle fuego. Así somos nosotros. Aquí estamos en la rueda y la rueda viene siendo nuestro trayecto de vida. Los motores tienen rueda y para trasladarse de un lugar a otro tienen que ir dando vuelta, ¿verdad? Así pasa con la vida de nosotros. Estamos en el camino y tenemos que ir en proceso en proceso. Cuando empezamos bebíamos leche, ahora tenemos que ir comiendo plátano. Luego comemos yuca y así por el estilo. Así es que el Señor quiere que nosotros entendamos que estamos en las manos de Él. Y que nada fuera de Él podemos hacer. ¿Sabe qué dice? Hay características que tiene el barro. El barro es moldeable. Así debe de ser el carácter de nosotros. Moldeable, sumiso, humilde. Que cuando nos hablen nos podamos someter. El barro, si está imperfecto, no da la vasija correcta. Tiene que ser, aparte de moldeable, tiene que ser limpio. Usted y yo tenemos que estar limpios ante la presencia del Señor. Y aunque tengamos debilidades, porque la vamos a tener, siempre reconocer cuando actuamos mal. Apartarnos y no volver a hacerlo. Porque necesitamos ser moderables y necesitamos ser uniformes. El barro, para poder dar una vasija concreta y que tenga una evidencia que se trabajó y que el barro estuvo limpio, tiene que ser uniforme. No puede tener un desperfecto, no puede tener una piedrita, no puede tener una grieta. Tiene que estar balanceado, no puede estar de una manera alta y de otra manera bajita. Tiene que estar uniforme. Cuando ustedes van a las escuelas, lo primero que ustedes ven en el acto cívico es una hilera bien larga entre los cursos y hay un mismo uniforme. Y usted no ve a una persona de los estudiantes con una camisa roja, usted la ve toda del mismo color. Así mismo en la vasija tiene que ser uniforme y nosotros debemos de ser de esa manera. Que podamos ser moldeados, podamos ser movidos de un lado a otro, que si nos llamaron, ahí estamos. Que si necesitan en un momento pisarnos, que usted no recibe el pisón y se moleste, sino, ¿por qué me pisaron? ¿Qué yo estaba haciendo? ¿Qué yo debo de aprender? Porque hay momentos en que nos llegan a la vida que es para que usted y yo reconozcamos en la posición en que estamos parados. Hay momentos en que nosotros pensamos que estamos bien y es el momento en que usted y yo estamos más peor que nunca. ¿Por qué? Porque cuando usted y a mí nos hacen algo, ahí es que sale el verdadero interior de uno y se refleja afuera y se manifiesta. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo soy tu alfarero. Yo quiero que te deposite en mis manos porque quiero hacer de ti una vasija nueva. Y no solamente que te ponga en las manos, sino que tenemos la palabra del Señor. Que nos eduquemos. Que estudiemos, que le digamos al Señor, habla mi vida a través de ella como tú sabes hacerlo. Y le aseguro que cuando usted y yo reconocemos de la palabra, cuando usted y yo vemos lo que hay en esas escrituras, mire, nos enfriamos por dentro, porque eso fue lo que pasó con Josías. La Biblia dice que no hubo un rey más justo que Josías, ni antes ni después. ¿Pero por qué? Porque la palabra lo confrontó. Y tenía una descendencia malvada, porque su abuelo y su papá no hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Dios lo que necesita es uno dispuesto. Dios lo único que quiere es uno que esté activo y decida cambiar con el parámetro y decir, aunque esta sociedad esté podrida, yo decido seguir a Cristo.
que aunque la sociedad se está yendo como el barco a la deriva, mi timón y mi alfarero es Cristo. Y que aunque usted vea que con uno que decida ponerse en la mano del alfarero es suficiente, porque ese sigue motivando a los demás. Eso fue lo que pasó con Josías. La actitud de él hizo con Dios el cambio. ¿Sabe algo? Yo decía, Señor, ¿por qué es tan difícil nosotros como ser humano dejarnos mordear? ¿Por qué es tan difícil nosotros someternos? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a veces a nosotros no nos gusta que nos manden. A veces a nosotros no nos gusta obedecer. Porque a veces nosotros entendemos que usted tiene y que yo tengo la capacidad de hacer algo. Y como tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, entendemos que nosotros sí podemos ir por encima de otro para que hagan lo que uno diga. Pero aquí en el Señor, Dios quiere que nosotros entendamos que aquí todos somos iguales. Y que como somos iguales, pero hay una autoridad la cual debemos de mantener el respeto, que es la que está puesta para instruir la oveja. Pero a veces se nos hace difícil porque no nos gusta reconocer. Y nosotros debemos de reconocer cuando estoy actuando de la forma incorrecta. Evaluarnos, hacer una introspección. Yo me miro, me examino, como decía el salmista David. Porque a veces hay pensamientos que usted no lo tiene y lo tiene escondido dentro. ¿Sabe qué decía el Señor? Dios le decía a Jeremías en el capítulo 1 empezando: desde que antes tú nacieras, yo te escogí. El Señor nos escogió a nosotros, no nosotros al Señor. Porque nosotros no pensábamos estar en la mente de nuestros padres y el Señor tenía diseñado que nosotros íbamos a estar aquí y que le íbamos a servir. Entonces de nosotros depende hacer un acto de obediencia ante ese llamado tan especial. Porque hay muchos que quisieran estar aquí y no pueden. Gloria al Señor. Y no pueden. ¿Y qué hacen? Se desenfocan. Hay momentos en que Dios está trayendo algo a su casa y las distracciones son más fuertes y usted se desconecta. Y hay personas que tienen un ministerio extraordinario y por ver lo que hace María o lo que hace Richard, se desconectan de lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces tenemos que dejarnos quebrantar por el alfarero. Primero Dios tiene que quebrarnos a nosotros y nosotros reconocer y decir, pero como el pueblo de Israel, Dios le dijo a Jeremías, se quebró la vasija en las manos del alfarero, volvió y la tomó y la reactivó y hizo una nueva conforme a él le parecía. Lo bueno que fue en la mano del alfarero. Lo bueno es que él hizo otra vasija conforme a él tenía pensado. Y le dice a él, ¿acaso no puedo yo hacer esto con el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido? ¿Acaso no puedo yo restaurar, a pesar de que se volvieron a dioses paganos, a pesar de que hacían sacrificio hasta con sus hijos, entregándolo a los Baales, a pesar de que lo mataban y hacían todo lo que Dios le había dicho que no hicieran? ¿No lo puedo restaurar? Dios lo hace. Con eso no te digo que tú y yo podemos pecar deliberadamente. Con esto no te digo a ti que si hay un momento de debilidad te quede en el suelo, sino que reconozca y que nos volvamos a Dios. Yo necesito 3 voluntarios de ahí que se paren. Bien, Génesis, venga acá. Venga, Adriano. Otra persona necesito. Venga. Gloria al Señor. ¿Alguien más de este lado que se puede parar? Quien sea, yo digo un voluntario, venga. Ya vino Corina, amén. Miren, yo necesito que Corina vaya por el medio y vaya allá atrás, detrás de la mariposa. Vaya derecho. Génesis, vaya usted también. Manuel, vaya aquí, mire, allá a la puerta. Y aquí venga Adriano, allá al fondo. Venga Manuel, de este lado. De este lado, Manuel, en la puerta, vaya allá, que Pausini le va a entregar algo.
Yo quiero que la iglesia se ponga de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santo. Amén. Miren, yo quiero que la iglesia entera mire a Génesis, a Corina y a Adriano y a Manuel, que ellos van a venir aquí. Vengan derechito. Ellos traen algo en la mano y no se le puede caer ni una gota. Venga, Manuel, tráigalo. Gloria al Señor. Yo quiero que ustedes vean esto. Santo es el Señor. Miren, miren. De este lado llegó primero Corina. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Bendito es el Señor. Miren a Adriano y miren a Génesis. Así mismo como vienen ellos con esos vasos, Corina estaba mirándolo a ustedes. Génesis, Adriano, miren a Manuel. No lo están mirando a ustedes. ¿En qué están enfocados? Así mismo es el Señor enfocado en nosotros, para que usted y yo entendamos que nosotros no somos cualquier cosa, pero ellos vienen enfocados en el vaso. Pero ellos no lo están mirando a ustedes. Si están diciendo algo, lo están mirando. Deje de mirar a su alrededor y mire a Cristo. Deje de mirar al que está haciendo algo que no es de Dios. Mire a Cristo. Eso es lo que quiere el alfarero. Que solamente uno esté dispuesto a hacer lo que Él quiere que hagan. Que usted y yo digamos: me niego a mí misma, me niego a mis deseos y dejo que el alfarero me moldee a su forma. Así mismo hay gente aquí dentro pendiente a lo que hace el otro, pendiente a lo que hace o deja de hacer, y tus ojos puesto en lo que no debe de estar. Mira a Cristo, porque Él es quien nos da salvación y vida eterna, y es misericordioso. Y te voy a decir algo: hay muchos que estamos aquí que nos doblamos, que nos caemos, pero Dios no nos mira con los ojos que tú y yo miramos. Acuérdate que somos vasijas quebrantadas. Acuérdate que estamos en manos del alfarero. Y si somos capaces de reconocer que estamos mal y venimos ante Él, Él nos restaura y nos perdona. Eso fue lo que Él le dijo al pueblo de Israel: puesto los ojos en mí. Y a esta generación de este tiempo, ¿sabe algo? Nuestro alfarero está dispuesto. Te toca a ti y me toca a mí enfocarnos en Él. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dice esta canción? Alfarero, estoy aquí, aunque con luchas, con dificultades, con quebrantamiento, pero seguimos de pie, porque Él es quien nos sustenta. Él es quien nos da fuerza. Él es quien nos da nuevas fuerzas. Él es quien nuestra vida sustenta. Dios es un Dios soberano. Dios no es como los hombres. Dios no está para Él mismo tumbarte ni acusarte, sino para decirte: yo estoy contigo en medio de tus debilidades. Te puedo restaurar, pero reconoce y apártate, y te voy a demostrar cuán amoroso y misericordioso soy. Oye, dile al Señor que tú eres que tú estás en sus manos. Y que soy. Sí, hay momentos que vienen procesos, pero Dios está ahí. En medio de esta sociedad como se está corrompiendo, en medio de esta sociedad que nos están inculcando cosas fuera de la palabra, debemos de levantarnos y ser reformadores, como hizo Jeremías. De ser personas reformadoras, tomar la palabra, ponerla en alto y decir: todavía hay un remanente que no ha doblado su rodilla.
Todavía hay alguien que quiere que la palabra del Señor siga. Solo uno que se disponga. Solo uno que decida marcar la diferencia. Solo uno que diga: yo quiero ser un barro diferente. Dios, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Génesis, tú agarraste ese vaso. Así mismo somos nosotros. Hay mucho que dar. Hay ministerios que no se pueden quedar estancados. Y hay cosas que nosotros tenemos que quitar, que obstaculizan que avance uno en el Señor. Y así como tú agarraste ese vaso, trasládate en lo espiritual y dile: Señor, gracias, porque tú sabes lo que Dios hace y tú sabes lo que Dios quiere contigo. Gloria al Señor. Dios, gracias. Dios, gracias. Dios, gracias. A tu nombre sea dada toda gloria, toda honra.